Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla, PGP. Y hoy vamos a hacer un vídeo, como algunos últimos que hemos hecho, de curiosidades en el cine. Y en concreto curiosidades de la trilogía del Señor de los Anillos, digamos de la trilogía principal. Y cosas que pasaron en el rodaje, cosas relativas a la historia, cosas sobre Tolkien, sobre los actores, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos con esas curiosidades de la trilogía del Señor de los Anillos. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues la primera serían los locutores del prólogo. Originalmente el prólogo que vemos al inicio de la película iba a ser narrado por Frodo, e incluso se probó con la voz de Ian McKellen en su papel de Gandalf. Pero el hecho de que sus personajes no estuvieron presentes en los acontecimientos descritos y con el fin de evidenciar desde el principio la temporalidad de los elfos, hicieron que la elegida fuera Cate Blanchett. Bien, la siguiente curiosidad sería la pronunciación de Tolkien. Digamos que los actores tenían líneas de diálogo en élfico y escucharon grabaciones del propio Tolkien hablando este idioma para aprender a pronunciarlo correctamente. Digamos de una curiosidad es que Viggo Mortensen, que habla inglés, español y danés, pidió que se revisara el guión para que Aragorn hablara más en élfico. Bien, el escenario de Hobbiton se construyó un año antes del inicio del rodaje para que toda la vegetación floreciera a tiempo. El crecimiento de la hierba se controlaba por medio de varios rebaños de ovejas que pastaban las inmensas praderas y verdes colinas de este bucólico pueblo hobbit. Y digamos que en la zona de la comarca hay una cosa curiosa cuando Gandalf se choca contra una de las vigas de Bolson, de la casa de Bolson. El golpetazo en la cabeza de Ian McKellen es real y no estaba en el guión, pero la reacción del actor fue tan admirable que Peter Jackson decidió incluir esta toma fallida en el montaje final de la película. Sin embargo, no todos los golpes se vieron en la gran pantalla. Orlando Bloom se rompió una costilla al realizar acrobacias de Legolas, Liv Tyler se cortó el muslo al desenvainar la espada en su enfrentamiento contra los Nazgûl y Viggo Mortensen se partió un diente durante el rodaje de una escena de acción. Y también nos podemos preguntar por qué solo vemos el lado izquierdo de la cara de Aragorn durante la secuencia de la tumba de Balin en Moria. El motivo fue un accidente de Viggo Mortensen que sufrió mientras practicaba surf, un deporte al que se aficionaron todos los miembros del reparto durante su estancia en Nueva Zelanda. Requisitos de altura. Si se quería trabajar como extra y formar parte del casting, había que cumplir varios requisitos. Para ser elfo y gozar de la hospitalidad de Rivendell o Lothlórien, había que medir un mínimo de 1,75 m y luego lucir un cuerpo esbelto y delgado. Y además la exigencia para ser un hobbit era medir menos de 1,65 m y disponer de fuerza física suficiente para soportar numerosas prótesis. E irónicamente, John Rhys-Davies, el actor que encarnó al enano Gimli, era el miembro más alto de la Comunidad del Anillo, con 1,85 m. Pero si observamos el reparto principal en su conjunto, Davies era superado por el gran Christopher Lee, que medía casi 2 metros de altura. El actor que dio vida a Saruman era el único miembro del reparto que había conocido en persona a Tolkien. Su fascinación por la obra del escritor era tan grande que leía una vez al año los 3 libros del Señor de los Anillos, desde su fecha de publicación en 1954 hasta el año de su muerte, por lo que podemos decir que Christopher Lee había leído la trilogía hasta en 61 ocasiones. Bien, el que no había leído nunca los libros de Tolkien era Elijah Wood, cuya interpretación como Frodo Bolsón empezó unos meses antes del inicio del rodaje en las colinas de Hollywood, donde con 18 años y cambiando su acento americano por una entonación más británica, se grabó recitando algunas líneas del diálogo del personaje, vestido con un disfraz de hobbit que él mismo había alquilado. Tras editar el vídeo, envió la cinta a Peter Jackson y aunque el director buscaba actores británicos para interpretar a Frodo, el papel del portador del anillo único era suyo. El diseño del anillo fue encargado a un prestigioso joyero neozelandés llamado Jens Hansen. El artista, que presentó hasta 12 diseños diferentes, no llegó a ver su trabajo de orfebrería en la gran pantalla al fallecer durante el rodaje de la primera película.
Fue sustituido por su hijo Thorkill, quien se encargaría de adaptar el diseño final del anillo a 3 tamaños principales. Uno muy pequeño para los hobbits, otro de medida humana para los actores principales y un tercero a gran escala de 20 centímetros de diámetro usado para los primeros planos del anillo. Un anillo que casi forma parte de la historia de los Beatles en la película que la banda británica había propuesto rodar a Stanley Kubrick a finales de los años 60. Un proyecto que nunca vio la luz por la negativa del propio Tolkien y que, además de contar con canciones compuestas por los músicos de Liverpool, tenía muy claro el reparto de personajes. George Harrison actuaría como Gandalf, Paul McCartney daría vida a Frodo, Ringo Starr interpretaría a Sam y John Lennon habría sido Gollum. No sabemos si alguna canción de los Beatles sonó en las pausas del rodaje, pero lo que sí ha trascendido de las costumbres más melómanas de la Tierra Media son las baladas. Improvisaciones y conciertos con los que Liv Tyler y un grupo de músicos de la localidad neozelandesa de Wanaka deleitaban al equipo de rodaje del Señor de los Anillos. Y antes de olvidarnos del apartado musical, podemos afirmar que Howard Shore, compositor de la banda sonora de la trilogía, encargó a una comunidad hippie de Nueva Zelanda que fabricara instrumentos musicales para recrear aquellos acordes y notas de reminiscencias medievales que escuchamos en la película. Digamos que en las tomas que había que lanzar una manzana a uno de los hobbits para darle la cabeza, hasta 16 tomas se tuvieron que rodar de el icónico y el segundo desayuno para que Viggo Mortensen, que era quien realmente lanzaba las manzanas escondido detrás de la cámara, asestara un seco y certero manzanazo a Billy Boyd. Y tardó menos en alcanzar su objetivo fue Orlando Bloom. El actor se hizo con el papel de Legolas 2 días antes de terminar sus estudios en la Escuela de Arte Dramático, y eso que en realidad había hecho la audición para el personaje de Faramir. En tan solo 2 meses, su simbiosis era con un elfo del Bosque Negro le permitió disparar flechas como si hubiera nacido con un arco bajo el brazo. El actor Sean Bean, que daba vida a Boromir, salía de excursión mucho antes que sus compañeros, ataviado ya con los ropajes de su personaje, y superaba una extensión de 2 horas hasta el punto de grabación. Era porque tenía bastante miedo a volar y se hizo una promesa que asimismo que era no volar siempre que no fuera estrictamente necesario. La Comunidad del Anillo, como saben, fue nominada a 13 premios Oscars, alzándose con 4 estatuillas en las categorías de fotografía, banda sonora, maquillaje y efectos visuales. Pero lo que muchos no recuerdan de aquella edición es que una de las 13 nominaciones fue para Ian McKellen como mejor actor de reparto por su papel como Gandalf, algo muy poco común para un intérprete de una película de fantasía. Y si los Oscars contemplaran una categoría que premiara la ironía y la mordacidad de los intérpretes detrás de las cámaras, Ian McKellen también habría sido un serio candidato a la mejor toma falsa, pues en la primera tentativa de la escena en la que la Compañía del Anillo se esconde de una bandada de cuervos enviada por Saruman, el actor se tomó la licencia de gritar «espías de Star Wars», en clara alusión a la saga que el Señor de los Anillos quería destronar como nuevo rey del cine. Bien, pues la primera curiosidad sería que tras lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, como ya pasó en otras películas, los americanos hicieron de las suyas para intentar cambiar el nombre de la película porque según ellos era ofensivo ya que podía recordar al desastre. Otra curiosidad sería que Viggo Mortensen era muy apreciado entre los especialistas, se entregaba completamente en las escenas de lucha y existía una auténtica camaradería, tanto es así que entre ellos y Viggo se saludaban dándose un cabezazo. Una tarde tras el rodaje y tomando unas cervezas, Viggo le propuso medio en broma a uno de los especialistas que saludara a su manera a Orlando Bloom. Así fue y el pobre elfo acabó en el suelo con un chichón en la frente y los encargados de maquillaje pusieron el grito en el cielo al día siguiente. La escena de las 2 torres favorita de Elijah Wood es cuando Frodo reta al Gollum y finge saber más de lo que sabe. A su juicio revela la evolución del Hobbit. Se elaboraron 200 máscaras de orcos y se fabricaron 48.000 armaduras necesarias para equipar a todas las civilizaciones, elfos, orcos, rohirrim, gondorianos, etc.
Ian McKellen, ya saben que protagonizaba a Gandalf, usó 159 prótesis de nariz durante el rodaje. Dominic Monaghan, seguidor incondicional del Manchester United, se levantaba de madrugada para ver los partidos que emitían en Nueva Zelanda de su equipo. En la pared del abismo de Hell, durante la batalla, un guerrero tuerto se vuelve hacia la cámara, revelando su cuenca vacía llena de cicatrices. El actor que lo interpretó en realidad también era tuerto y llevaba un parche en el ojo. Peter Jackson le pidió educadamente ver lo que había debajo del parche y después le preguntó si estaba interesado en aparecer en el film sin el parche del ojo. Aunque en principio era reticente, finalmente accedió y dijo que eso le sirvió para aceptarse mejor a sí mismo. Andy Serkis bebía botellas y botellas de zumo de Gollum, una mezcla de miel, limón y jengibre para mantener la garganta lubricada por su intenso esfuerzo vocal. Otra curiosidad sería que, como los orcos tienen sangre negra, era natural en el interior de la boca no fuese de color rosa y debía ser negra. Para lograr esto, los actores orcos tenían que enjuagarse con un enjuague bucal a base de regaliz antes de cada una de sus escenas. Andy Serkis se hizo con el papel de Gollum por su agente, quien le llamó por teléfono y le preguntó si quería hacer trabajo de doblaje de 3 semanas en Nueva Zelanda. Sin embargo, Peter Jackson estaba tan impresionado por la audición de Serkis que decidió que también llevase a cabo los movimientos del Gollum. La batalla en el abismo de Hell llevó 4 meses para rodar, todo ello en la noche. Durante el rodaje de la trilogía, Viggo Mortensen se metió tanto en el personaje que durante una conversación Peter Jackson le llamó Aragorn durante más de media hora sin que él se diese cuenta. El primer día de rodaje de Miranda Otto, Liv Tyler se dice que la cogió con los brazos abiertos entusiasta diciendo: «Estoy tan contenta de que haya otra mujer en esta película». Cuando Frodo, Elijah Wood y Sam Sean Astin están en Osgiliath, Sam dice: «Nosotros ni siquiera deberíamos estar aquí». Este fue un guiño a la desviación del guión que había tomado de la trama del libro. En el libro Sam y Frodo nunca pasaron por Osgiliath en absoluto. Había muchos extras utilizados en las secuencias en el abismo de Hell, y el rodaje se prolongó durante tantos meses que casi todos los extras y actores principales recibieron camisetas en las que ponía «Sobreviví al abismo Hell». La batalla del abismo de Hell, como hemos comentado, cuenta con cientos de lanzas hechas de tubos de cartón para que ninguno de los caballos de carga se lesionara. Muchas de las frases de Barbol provienen del libro, pero fueron dichas por Tom Bombadil en el primer volumen. En la escena de la cueva donde Faramir levanta el anillo de debajo de la camisa de Frodo con su espada, David Wenham tenía miedo de apuñalar accidentalmente a Elijah Wood, por lo que llamaron un espadachín para que hiciera la escena. El traje de Aragorn se cambia ligeramente en esta película, en comparación con la anterior. Él usa los guantes de pulsera de cuero de Gondor que cogió del cuerpo de Boromir en honor a su compañero caído. Gollum dice la palabra tesoro 15 veces en esta película. Los sonidos de los orcos eran grabaciones de crías de foca elefante y las grabaron en el Centro de Mamíferos Marinos en Sausalito, California. Kate Winslet rechazó el papel de Eowyn porque coincidía con la grabación de otra película. Otra curiosidad era que aunque los huargos en la novela se describen simplemente como con aspecto de lobos, los realizadores decidieron añadir elementos de hienas para crear una apariencia más temible. La mayor parte del set del abismo de Hell estaba hecha de poliestireno. Más curiosidades. La primera aparición del mago blanco en el bosque de Fangor se hizo intencionalmente confuso, poniendo los ojos de Christopher Lee en la cara de Ian McKellen. Las voces de ambos actores también se mezclaron para aumentar dicha confusión. En una escena en la que Aragorn, Legolas y Gimli van tras los orcos, Orlando Bloom se rompió 2 costillas y el doble de Rhys Davies se dañó la rodilla. Sin embargo, el rodaje no se paró. Se rodaron más de 20 horas de la batalla del abismo de Hell, aunque en la cinta finalmente se incluyeron 50 minutos. En la escena donde
Aragorn, Gimli y Legolas alcanzan a los Uruks muertos por los Rohirrim, Aragorn ve unos cuerpos ardiendo que cree que son los hobbits. Peter Jackson indicó que le pegase una patada a uno de los cascos para mostrar sus sentimientos por la muerte de los hobbits. En la quinta toma, Viggo se tuvo que arrodillar y gritó de dolor. Peter creía que estaba actuando, pero no fue hasta que dijeron corten cuando se dio cuenta que Viggo se había roto los dedos de la fuerza con la que golpeó el casco. John Rhys Davies tuvo serias dudas para aceptar participar en la película. Finalmente fue su hijo quien le convenció, pues no todos los días podría ver a su padre en una producción tan épica. Y para crear la ciudad de Edoras fueron a un sitio tan restringido que tuvieron que hacer una carretera para acceder a los terrenos donde estaba montada la ciudad. Bien, pues la primera curiosidad sería lo que se llamó una toma extra. El último día de trabajo del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, tuvo lugar más de un mes después de su estreno y 3 semanas más tarde de que arrasaran los Oscars. Y es que, en otra demostración de lo mucho que le costó desligarse del proyecto, Peter Jackson se las apañó para conseguir rodar una toma final de calaveras en el suelo, afirmando posteriormente que le parecía muy divertido terminar una película que ya había ganado 11 premios de la Academia. Arañas. Peter Jackson sufre de aracnofobia, lo cual terminó siendo una pieza clave en el diseño de la araña, y es que a la hora de darle forma el equipo tuvo en cuenta los tipos de araña que el director más temía. Entrega militar. Cientos de miembros del ejército neozelandés accedieron a participar como extras en la inolvidable batalla de la Puerta Negra. De hecho, mostraron un nivel de entusiasmo y excitación tan salvaje durante el rodaje que no fueron pocas las espadas y lanzas de madera que terminaron destrozadas. El anillo doble. Tanto Elijah Wood como Andy Serkis recibieron un anillo por parte de Peter Jackson para el rodaje de esta tercera entrega. Un regalo, en absoluto, se trataba de una estrategia del cineasta para potenciar el nivel interpretativo de ambos, ya que de ninguno de ellos sabía que el otro también tenía un anillo en su poder. El Señor de los Oscars. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, fue la segunda película que contaba con Bernard Hill en su reparto en alzarse con un total de 11 Oscars. La anterior, efectivamente, fue la también impactante Titanic del director James Cameron. Al fuego. El pobre John Rhys Davies lo pasaba tan mal cada vez que tenía que meterse en la piel de Gimli, llegando a sufrir varios sarpullidos, que no dudó en quemar de manera literal su maquillaje una vez finalizado el rodaje del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Conejos. El rodaje de la impresionante batalla de los campos de Pelennor se llevó a cabo en un gran terreno poblado exclusivamente de conejos. Estaba situado en un sitio que provocó que el lugar tuviera que ser inspeccionado cada poco tiempo para evitar que los numerosos agujeros y madrigueras pudieran provocar accidentes, especialmente en lo que respecta a los jinetes y sus caballos. Boda entre amigos. Tanto Viggo Mortensen como Billy Boyd quisieron asistir al rodaje de la escena de la boda del personaje de Sam, situándose eso sí fuera de cámara. De esta forma, los actores buscaban ayudar al gran Sean Astin en su interpretación. Los créditos finales. Los emotivos retratos de los personajes que aparecen en los créditos finales del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, fueron idea del maravilloso Ian McKellen. Unos bocetos creados por el diseñador de producción Alan Lee en base a varias imágenes fijas de los protagonistas. Tenemos luego los Weinstein. Lo peor para Peter Jackson de su trabajo en la trilogía del Señor de los Anillos fue tener que trabajar con los hermanos Harvey y Bob Weinstein. De hecho, la experiencia fue tan negativa que el director decidió que el nombre de ambos aparecería en los créditos sobre un boceto a lápiz de un hombre luchando contra dos inmensos trolls. Muy sutil y muy merecido. Fue una pionera en los Oscars. El Retorno del Rey se convirtió en la primera película fantástica en ganar un premio Oscar a Mejor Película. Toda una pionera que abrió paso al reconocimiento del género. También es la primera secuela en ganar el premio Oscar a la Mejor Película desde El Padrino 2. Un récord particular, es una de las películas con más muertes en pantalla, superan las 836. Henry Mortensen, el hijo de Viggo Mortensen, hace un pequeño cameo en la película. Es el primer orco que Aragorn asesina en los campos de Pelennor.
Viggo Mortensen acabó comprando y adoptando al caballo que su personaje monta durante la película, una amistad más allá del rodaje. El sonido de los orcos, como habíamos dicho en el vídeo anterior, pues aparece de unos delfines de un acuario en San Francisco. El hijo más mayor de Sam es interpretado por el hijo de Sean Astin. El ejército de Rohan, todos los extras que lo componen son mujeres, ya que el casting pedía personas que supieran andar a caballo y solo ellas se presentaron. Todos acabaron maquilladas para tener apariencia masculina. Un objeto de coleccionista, Orlando Bloom se llevó como recuerdo del set uno de los arcos de Legolas que aún conserva. Solo un privilegiado, Christopher Lee, que interpretaba a Saruman, fue el único actor de todo el reparto que pudo conocer a Tolkien. Y un montaje complejo y a contrarreloj. El montaje original tenía más de 4 horas y tardaron pues prácticamente casi un año en conseguir que bajara a 3 horas 30 minutos. De hecho, se terminó de editar solo 5 días antes de su estreno en Nueva Zelanda, cuando Peter Jackson la vio por primera vez. Los efectos visuales tuvieron gran importancia en la película. Digamos que la película utilizó cerca de 1500 efectos visuales. Una película normal puede utilizar unos 200, solo para diversas tomas. Pero aquí para las escenas de batalla, donde se recrearon unos 200.000 combatientes por ordenador. El personaje de Miranda Otto, Éowyn, terminó totalmente agotada como consecuencia de su combate contra el Nazgûl. Tanto que el actor que daba vida al rey brujo tuvo que gritar "corten" al ver que la actriz lloraba a causa del agotamiento. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.